Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Discúlpenme por el lugar, estoy en la sala de mi casa. He querido hacer este video un poco rápido porque no quiero dejar pasar la buena noticia que he tenido esta semana. Esta semana conocí a un venezolano especial, o a uno de aquellos más de 1 millón que ha llenado nuestro país, pero que es uno que, habiendo estado en Caracas, no solamente fue director de una fundación de liberalismo clásico llamado el Instituto Bastiat de Venezuela, sino que además fue perseguido por el régimen de Maduro por sus ideas políticas absolutamente contrarias al socialismo que allá se ha impuesto. Él se llama Leonardo Brito, tiene 25 años y es realmente todo un descubrimiento para mí haberlo conocido en estos últimos días. Quiero compartirles con ustedes la entrevista en la que él, aquí en Lima, me habla no solamente sobre lo terrible que podría significar el socialismo en un país como el Perú, habiendo ya conocido la experiencia de Venezuela, sino además por qué un gobierno que entienda que el Estado debe ser un Estado mínimo, con un respeto irrestricto a la propiedad privada, a las libertades y a la vida, es necesario para salir económicamente adelante. Esta es una entrevista que espero y creo no se pueden perder. Eres director o has sido director de la Fundación Bastiat en Venezuela. Correcto. Es una ONG liberal clásica, entiendo. Sí, nosotros somos un capítulo local de una organización americana que se llama la Sociedad Bastiat, cuyo fin es promulgar y diseminar ideas de libertad, de progreso. Dime, ¿qué hacías haciendo eso en Venezuela? ¿Te estabas jugando la libertad? ¿Estabas poniéndote en peligro? Porque entiendo que cosas así con el régimen de Maduro es difícil que, no sé si que existan, pero que permanezcan, digamos. Sí, yo en Venezuela tuve un negocio, lo perdí, vi cómo varios amigos tenían negocios y los perdieron, vi cómo muchas personas cercanas fueron muy afectadas por el socialismo y esto uno no lo hace pensando que va a ganar o que lo van a meter preso, lo haces porque sabes que es lo correcto. Sí, te levantas con la conciencia limpia porque sabes que estás haciendo lo correcto, pero no lo haces sin ver los riesgos. Claro que hay riesgos y claro que muchas veces te pueden... ¿Cuáles eran los riesgos que corrías al meterte en un asunto del liberalismo clásico en un país atrapado por el socialismo de Maduro? Bueno, el riesgo es sencillamente que te metan preso, que te torturen, que te desaparezcan, lo cual es bastante común en Venezuela. Sin embargo, pues gracias a Dios nosotros no hemos tenido dicha persecución tan fuerte como lo han tenido otros grupos un poco más proselitistas, más políticos. Que decidieron hacer política frontalmente, digamos. Correcto, sí, nosotros nos hemos mantenido bajo simplemente la batalla de las ideas, llevar las ideas a las universidades y que la gente pues tome sus propias conclusiones sin mencionar a Maduro o a ningún partido político. ¿Cómo hacer para que el socialismo de Maduro desaparezca de Venezuela? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, hay que entender algo importante. Cuando los jóvenes en Venezuela luchan en las calles, ellos no están luchando contra Maduro o contra un gobierno dictatorial, están luchando contra una mafia internacional. Una mafia internacional que tiene su sede en La Habana, Cuba, pero que sus tentáculos van desde China, Irán, Turquía y todos los contratos rusos dentro del país. Básicamente se trata de una mafia, una gran mafia que tiene al país secuestrado. O sea, no estamos hablando de un gobierno tirano que hizo unas elecciones falsas, sino que estamos hablando de algo mucho más complejo que no se va a ir de una forma, digamos, democrática o pacífica. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que esto solamente se acabaría con violencia? No es la que la historia dice y no quisiera... Porque ¿cómo es el pensamiento, la manera de razonar de quienes están en el castrochavismo en Venezuela? ¿Cómo piensa esta gente? Sí, es muy importante tu pregunta. Ellos se consideran a sí mismos que son como dioses, que ellos tienen un tema de que le están haciendo un favor a la historia, de que ellos son hijos del pueblo, ¿no? Es muy parecido a ISIS, ¿no? Los grupos terroristas como la FARC o el mismo Hitler, ¿no? Que son un renacer, un resurgir de la voluntad popular. Y todas estas personas tienen un gran ego, ¿no? Lo primero que haces cuando llegas a Corea del Norte y te vas a Pyongyang es ver una gran estatua del supremo líder, ¿no?
Y cuando tú lidias con estas personas que tienen este problema mental de creer que son unos dioses, que son unos faraones, Son que infalibles. sí, eh, necesariamente pasas por el tema de que no se van a ir muy fácilmente porque ellos consideran que primero va el partido que la propia madre, ¿no? Como decía Lenin. Eh, ¿Por qué el socialismo es tan catastrófico en un país? ¿Por qué cuando entra un gobierno socialista a una casa de gobierno en un país, ese país muy probablemente va a terminar en la debacle? Sí, porque atenta contra tres cosas fundamentales para el desarrollo del hombre y para el progreso humano, que son la vida, la libertad y la propiedad. Son bases de la civilización, sí. Todo lo que vemos se construye a través de la vida, la libertad y la propiedad, y al socialismo ir en contra de básicamente esos principios tan humanos, pues termina destruyendo todo lo demás. Y al tú nada más mencionar el tema de que vas a socializar la propiedad, pues por instinto los capitales se van, los empresarios abandonan, me explico. Y eso es la razón por la cual vemos que los países socialistas pues inmediatamente caen en una debacle, porque nadie está dispuesto a asumir un riesgo donde tu vida, tu libertad y tu propiedad pasan a ser manos del gobierno. Primero, ¿por qué la vida es contraria a la prédica socialista? La vida es contra la prédica socialista porque el socialista cree que no importan los medios que él utilice, lo más importante va a ser llegar al fin del bienestar social máximo. Y por ende ve a los individuos como materias primas. O sea, el socialista es una especie de experimento social donde él ve a todos nosotros no como seres únicos, creados a imagen y semejanza de Dios, sino como materia prima para hacer todos sus experimentos sociales, ¿no? Eso lo vemos en el gran despertar que hizo Mao en China, en todos los experimentos socialistas, en Polonia, en la Unión Soviética. Las personas eran básicamente ganado, eran simplemente números. Bueno, perdimos unas vidas aquí, perdimos otras vidas allá. Sin embargo, Bastiat decía que la vida era un regalo del Creador y por ende era sagrada. ¿Por qué la libertad o el respeto irrestricto a la libertad de un ser humano va en contra del razonamiento socialista? Sí, porque la libertad básicamente es lo que tocas así, el respeto irrestricto a los proyectos de vida de los demás, a las diferencias, a la diversidad. El socialismo necesita uniformar a la sociedad y para hacerlo tiene que ir contra lo que distingue a cada persona como una persona diversa o distinta. El socialista, para poder igualarnos a todos, tiene que identificar cuáles son esos pequeños focos de diversidad que hay en cada individuo y uniformarlos, o simplemente pues eliminarlos, meterlos presos, que se acaben para uniformar a todos. ¿Y la propiedad privada por qué es importante que el socialismo la combata como la combate? Sí, es importante porque es el medio que tienen las personas para defenderse contra el Estado. Ellos necesitan abolir la propiedad privada o el dinero o a los grandes capitales, porque con eso ellos pueden simplemente controlar toda la sociedad. La propiedad te da libertad. Cuando tú tienes una empresa, tienes un terreno o simplemente tienes un dinero que te ganaste fruto de tu esfuerzo Y que te pertenece a ti y a nadie más. sí, en cierta forma no te das cuenta que no necesitas al Estado. O sea, no te das cuenta que mientras más propiedad tienes, el Estado hace menos falta en tu vida. Básicamente es eso, porque la propiedad, además de ser una extensión de tu trabajo, es lo que te da la libertad, es lo que te la garantiza. Entiendo que tú defiendes la idea de un Estado pequeño, entonces, o Sí. como dicen, un gobierno limitado, Sí. ¿no? Sí, ¿Qué es eso? ¿Qué es un gobierno limitado? es entender la naturaleza del hombre. Nosotros creemos que el hombre, por naturaleza, se va a corromper cuando tiene poder. Y a mayor cantidad de poder, pues el poder lo va a corromper más, ¿no? Hay una frase por allí de Lord Acton que dice: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, cuando tú entiendes esa naturaleza del hombre de ser corrupto, tú sabes que las personas que están al poder, pues no son santos, que ninguna de esas personas son completamente puras y que van a corromperse cuando lleguen al poder, y por ende tenemos que restringir o tenemos que atarle las manos para que no se conviertan en los grandes tiranos. Pero también sabemos que la gente
cuando recibe subsidios o recibe una gran cantidad de cosas del Estado, se termina corrompiendo también. Entonces termina no trabajando, no progresando, termina conformándose. Entonces yo creo que entender el Estado limitado es entender la naturaleza del ser humano. Que no es un estado inexistente, no es No. es una anarquía. No. Un estado existente pero mínimo, pequeño. Sí, el Estado creemos que debe ser pequeño, que debe ser mínimo, y se ha demostrado en la historia que los estados mínimos, los estados pequeños, que se dedican a sus funciones de seguridad de la nación, de las embajadas, pasaportes. De hecho, el Estado es necesario porque los empresarios necesitan que haya un Estado para garantizarles a los inversionistas que va un respeto irrestricto a su propiedad, que va a haber justicia. Si un inversionista no va a invertir donde no hay nada que te garantice nadie, ¿me explico? Entonces sí, creemos que debe haber un Estado, pero un Estado pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo clásico? Porque la gente tiende a no entender diferencias y la gente tiende a decir que el neoliberalismo es una cosa nociva y que el liberalismo clásico es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia para ti? Sí, la diferencia es que el neoliberalismo no existe. Es una frase que ha inventado la izquierda para definir a todas las derechas malas o a los grandes capitalismos de amigotes que hemos tenido en América Latina y en otros lugares del mundo, donde se han hecho privatizaciones en manos de amigos, ¿no? y se han hecho grandes monopolios concentrados en grupos privados muy grandes y la gente considera que eso es el libre mercado, que eso es la competencia, que eso es la democracia. Cuando le ponen este peyorativo de neoliberalismo. Pero el liberalismo clásico o laissez-faire se basa en estas ideas de los primeros pensadores como Bastiat, ¿no? Y de hecho es la base de la Constitución norteamericana, ¿no? Nosotros consideramos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Creemos que el Creador dio a los hombres ciertos derechos inalienables como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad, dice Thomas Jefferson. Y eso es el liberalismo clásico, es entender la naturaleza del hombre, es sencillamente guiarnos por las cosas inherentes a nosotros, las que nos hacen progresar y ser felices y a nuestra familia. Para terminar, ¿tú crees que va a solucionarse el asunto de Venezuela? Espero. Tú has vivido allá Sí. buen tiempo y has sufrido Claro. la debacle, ¿verdad? Sí. ¿Crees que hay solución? Sí, creo que hay solución, pero necesitamos también mucha ayuda externa. Internamente creo que hemos hecho muchísimo, hemos agotado muchos recursos. Aunque no lo creas, Venezuela luchó mucho contra la dictadura durante muchos años antes de la migración. Tuvimos décadas luchando muy duro, mucho fuego, mucho plomo, como decimos en Venezuela, y no pudimos, lo cual quiere decir que vamos a necesitar mucha ayuda internacional y entender cuál es la naturaleza de este asunto, que no se trata de un gobierno dictatorial, sino de una mafia internacional que no está dispuesta a ceder el arco minero a la faja petrolífera, no están dispuestos a ceder el mayor club de narcotráfico del hemisferio, como es el Cartel de los Soles. Para terminar, te voy a hacer una pregunta que seguramente no es políticamente correcta. Okay. Tú viste lo que pasó en Venezuela y viste cómo se degradó la situación en Venezuela. Sí. ¿Reconoces algo similar en el Perú? Sí, temo que el descontento de las masas en contra de la corrupción está siendo explotado por algunos sectores de la izquierda y que es peligroso porque... ¿Qué cosa es lo que tú viviste en Venezuela que se parece a lo que estamos viviendo en el Perú? Bueno, que hay un caldo de cultivo para que aparezca un Chávez, porque en Venezuela en los años 90 las personas estaban en contra de un partido y del otro, decía que había que tener mano fuerte, necesitábamos un mano fuerte, alguien que pusiera orden, alguien que combatiera la corrupción. Ya estamos hartos de la democracia, de lo tradicional, vamos a ser alguien nacionalista que ame al país, y esos son caldos de cultivo perfectos para que los mensajes de la izquierda calen y terminen por destrozar al país. Y lo peor del caso es que tienen bastante apoyo popular. Y comienza con una prédica buenista, ¿verdad? O sea, Sí. parece hermoso lo que te prometen Sí. cuando un dictador carismático le
sensibilidad social, como Sí. les gusta autotildarse, aparece, ¿no?, en la escena. Chávez lo primero que hizo fue llamar a los empresarios. En el 99 viajó a los Estados Unidos. No sé si viste la entrevista con Jaime Bailey de Chávez en el 98. Él decía que él era a favor de la empresa, que Cuba era una dictadura. Que no iba a y que expropiar canales, etcétera. dijo que no iba a expropiar nada y todo esto. Entonces él se vendió como esto y eso fue lo que los venezolanos votaron. Y lamentablemente después de esa elección pues hubo elecciones que no fueron reales, ¿sí? Donde hubo un CNE vendido, donde todos los poderes fueron usurpados, donde cada raíz o cada centímetro de libertad de los venezolanos poco a poco se les fue quitado y no fue de la noche a la mañana, fue un proceso lento que tú no lo ves venir. Yo le diría a los peruanos que tengan miedo al socialismo porque es como un cáncer, simplemente crece, no te das cuenta, no tienes síntomas, cuando te das cuenta ya es metástasis. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto avanza lento, avanza como una pequeña ley para regular las bolsas en el mercado, para controlar la comida dentro del cine, pero al final lo que le están quitando es la libertad al propietario de elegir qué hacer con su negocio. Y más o menos se entronca con una constituyente, ¿verdad? Te cambian Sí. el capítulo económico de la Constitución, Sí. te cambian ciertos artículos fundamentales como, no sé, el relativo al concebido y su... Sí, ellos siempre, y Bastiat lo dice en la ley, siempre el socialismo llega a través de un cambio en la Constitución, de la constituyente. Ellos crean una especie de aperturas legales que se pueden interpretar para todo, ¿no? Crean una especie de... Porque si es la Constitución venezolana, no te da para todo. Tú puedes interpretar algo de utilidad pública. ¿Qué se refiere que toda propiedad puede ser de utilidad pública? ¿Qué es utilidad pública? Es lo que decide el tirano de turno. Entonces hay que tener cuidado con la constituyente que está sonando en Perú porque esa constituyente puede ser un gran revés para ¿Podría los... ser buena o mala? ¿Qué crees? Desde tu experiencia como venezolano, habiendo vivido todo lo que viviste. Sí, bueno, ellos quieren cambiar la constitución para combatir la corrupción, pero yo creo que los verdaderos intereses es cambiar la constitución para implantar un modelo de monarquía donde ellos sean los monarcas. Hola, esta es mi hijita y ha querido salir conmigo al final de nuestro video. Hemos tenido a Leonardo esta semana aquí en la sala de nuestra casa y ha sido un honor realmente compartir nuestra mesa con un hombre que ha no solamente enfrentado cara a cara al socialismo venenoso de Maduro, sino que ha escogido el Perú para traernos no solamente sus ideas, sino sus experiencias. Voy a comenzar con él una saga de entrevistas a diversos personajes que van a tener algo que decirnos y que probablemente no tienen mucha cabida en los medios de señal abierta. Esta es un montón de entrevistas que vamos a comenzar y que espero les guste. Chao.